A continuación, ustedes van a tener una seguidilla de ejemplos de análisis de grupos que yo espero que con todo lo que hemos revisado en este momento lo van a poder entender mucho mejor. Esta seguidilla de ejemplos no son ejemplos teóricos o conseguidos en el gabinete o en la computadora, sino que son aplicaciones reales, en algunos casos hechos en una data de prospección, amplia prospección de muchos meses, casi más de un año, en la zona extremo sureste de la cordillera occidental, al suroeste de Puno. Y también hay unos ejemplos que ustedes van a ver que corresponden a la cordillera oriental, donde se hizo una exploración en un sitio muy complicado por la alta y tupida vegetación, pero se pudieron obtener datos sobre todo de escorrentías, y ahí van a ver que teníamos que sacarle el jugo a la información, y además de hacer el análisis multielemental, también habíamos hecho de algunos casos de afloramientos líticos rocosos, lo que se llama el análisis químico global o Whole Chemistry Analysis, que nos ha permitido añadir a estos ejemplos un caso que también combina elementos mayores con elementos menores y trazas. Secciones longitudinales contorneadas estructurales. Creo que este es un tema que merece un poquito más de atención, y por eso es que vamos a desarrollar algo más respecto a esto. Es bueno recordar que en el tema de yacimientos, el aspecto estructural es sumamente importante. Yo diría que crucial. Muchos de los aciertos en campañas de exploración y luego en campañas de desarrollo de las estructuras está justamente cuando esas estructuras mineralizadas son bien entendidas en su devenir, en su comportamiento mecánico, y esto se obtiene a través de un buen mapeo y una buena representación en secciones, y a todo ello, que sean secciones, planos, producto del mapeo geológico, si le añadimos secciones longitudinales contorneadas, bien interpretadas, entonces vamos a tener una información muy importante, sobre todo, como dije, para redondear faenas de exploración y de desarrollo. Esto, si bien es cierto, tiene un sesgo marcado hacia lo que son betas, pero generalmente cuando hablamos de betas, siempre estamos buscando aquellos sitios donde estas tienen engrosamiento, o estamos buscando los famosos clavos, o estamos buscando aquellas trampas, ya sea estructurales, geoquímicas o físicas en general, que han permitido que en determinados lugares de una corrida, de una veta, se concentre mayor volumen o mayor ley, o ambos, de una estructura mineralizada. Es pertinente eh, observar lo que he tratado de resumir en esta vista, porque me parece que este tipo de cambio de rumbo, y también podría ser de buzamiento, todo dependerá de que nos imaginemos si la imagen es una imagen vertical o un corte subvertical de una estructura transversalmente. Entonces estaremos viendo lo que estamos viendo, o nos podemos imaginar que es una proyección en planta, nuevamente de otra estructura, de tal manera que sea cual fuera el caso, y funcionan para ambos. Es muy importante recordar que las vetas, en primer lugar, no son planos estrictos, sino que tienen una serie de vicisitudes, como la que se muestra acá. Una cosa muy frecuente es encontrarse con un ramaleo que puede estar apuntando a la terminación de la estructura,
y eso es lo que se conoce en nuestra jerga como cola de caballo. Pero también puede ser que en algunas ocasiones la, la veta se engrose, y se engrose simple y llanamente por el hecho de que hay un ligero o algún tipo de cambio de rumbo, como lo que estamos mostrando en ese lente al centro de la proyección. Entonces, conviene saber dónde la veta cambia de rumbo o de buzamiento si esto fuera una sección transversal a la veta. Y también, sobre todo, conviene reconocer si a lo largo de esta estructura nos está dando lo que llamamos un sistema pull apart, que generalmente lo que produce es un engrosamiento, un ensanchamiento notable de la estructura, y que generalmente no solamente viene acompañado de un mayor volumen de la veta, sino que también puede tener leyes más interesantes. Entonces, estos sistemas pull apart se desarrollan generalmente en aquellas circunstancias donde las fuerzas han movido convenientemente las paredes de la estructura y han podido generar un ensanchamiento de esta y finalmente una posibilidad de mayor potencia. Entonces, si nosotros hacemos uso de las secciones longitudinales contorneadas para proyectar en un plano, como hemos visto en alguna diapositiva anterior, las distancias a este plano de toda esta traza de la veta, estaremos entonces dibujando como si fueran unas curvas topográficas la zona de cambios de inclinación o de rumbo, y la zona donde hay una modificación o alejamiento del comportamiento supuestamente plano de la estructura. Esa es, creo yo, la mejor aplicación y la mejor posibilidad de utilizar un sistema de secciones longitudinales contorneadas estructurales, y a eso se refiere. Entonces, si nosotros podemos dibujar en estas secciones longitudinales estructurales las curvas, las isocurvas, y estas en su morfología nos muestran zonas de mayor pendiente o de menor pendiente, eso va a significar que los cambios de buzamiento o de rumbo van a ser fácilmente identificables en esta sección, ¿no? Veamos un caso que ya ilustramos anteriormente. Lo que quiero decir es que donde las secciones estructurales o contornos estructurales muestran una distancia no tan apilada como en esta zona de la parte central o en la parte inferior derecha, aquí estamos viendo que hay una suerte de meseta, entre comillas, de la veta, pero hacia los lados, en la parte superior derecha, la meseta inferior grada como si fuera una mayor pendiente, lo cual significa que la veta se está alejando del plano de proyección o se está acercando, según sean los valores. En este caso, en el centro de la meseta inferior derecha tenemos valores que llegan a superar los 45, 48, muy cerca de 50 metros, pero hacia la dirección superior derecha, esta distancia al plano de proyección grada 35, 30, 25, etc. Entonces, aquí estamos observando que hay una meseta, pero que hacia el lado derecho superior se va acercando la veta al plano de proyección. Entonces nos imaginamos cómo después, hacia la parte central, ocurre también un acercamiento, porque ahí gradamos a 40, 35, hasta 31 metros, de tal manera que ya nos imaginamos cómo es más o menos la presentación de esta veta y sus vicisitudes hacia una dirección y hacia la otra. Examinemos la parte central
donde tenemos valores de 25, ¿no? Y hacia arriba va agradando a valores más bajos. Eso también significa que la beta se está acercando al plano de proyección, y finalmente es como si tuviéramos, en este caso, ¿no?, una suerte de batea que tiene su fondo en la parte central, y hacia los lados se está acercando la beta al plano de proyección. Entonces, eso es por el lado derecho. Hacia el lado izquierdo tenemos otra circunstancia donde también hay una meseta o base, y las curvas de nivel más ceñidas nos indican que hay una variación más rápida de la distancia de proyección. Si a esta sección longitudinal de contornos estructurales le sobreponemos zonas de mayor o menor leyes que pueden estar dibujadas en una sección longitudinal contorneada de leyes, o mejor aún, de acumulación o de ley ponderada, entonces sacaremos, digamos, muchas conclusiones importantes. También lo hicimos en una diapositiva anterior. Estas secciones longitudinales lo podemos comparar con la litología, o lo podemos comparar con algún cociente indicativo de metales, y seguramente vamos a tener muchas mejores herramientas y criterios para marcar el desarrollo de la beta, o para indicar si vale la pena o no seguir realizando más labores de desarrollo o de explotación. Entonces, no olviden que la sección de contornos estructurales puede ser de mucha ayuda. No es necesario que utilicen un plano vertical de proyección, preferible que sea un plano subparalelo al rumbo promedio del plano que contiene a la beta. De esa manera es más fácil llegar a hacer las interpretaciones que ustedes necesiten. También se puede hacer algo subdividiendo en zonas, porque como ustedes ven, esto que estamos mostrando como ejemplo son planos estructurales que corresponden como a 5 niveles y una serie de corridas de chimenea. Esto es mejor manejarlo a nivel de sectores, y sobre todo atender a las fallas, que aquí, como ustedes están viendo, hacia el lado derecho e izquierdo también hay otras fallas que seguramente afectan a la beta principal, y manejarlos, si es que son posteriores, como contactos duros. Aparentemente aquí no lo son, y por eso es que las líneas de isovalores traspasan estas fallas. Si estamos hablando de secciones estructurales, conviene recordar que estas no necesariamente pueden ser longitudinales al rumbo promedio de la beta. Hay casos muy interesantes donde se observa muchas cosas estructurales también del cuerpo mineralizado, como es esta vista que estamos observando, que es una sección transversal. Esta sección transversal nos muestra la estructura que controla a la mineralización, que es una beta, es una falla original que tiene un desplazamiento dextral, es una falla inversa. Aquí este movimiento obviamente ha favorecido el engrosamiento de esta estructura. También ha habido algunos implementos de origen kárstico aquí que se han manejado. Esto es un asunto ya de la génesis que puede ser discutible, pero aparentemente la falla original también controló el desarrollo de una cavidad kárstica que sirvió de trampa para que se genere este enorme cuerpo. Vean ustedes, la escala está abajo en 50 metros, que nos permite visualizar una estructura delgada en la parte inferior, donde está debajo del nivel 0, L0,
y llegando incluso al nivel -40, desde donde se ha reconocido esta estructura, y estamos viendo cómo nivel a nivel se va engrosando y finalmente alcanza a la superficie donde está proyectado el tajo, ¿no? Una potencia que está alrededor de 20 y tantos metros. Entonces, en casos como este, donde hay una variación de la potencia de la estructura, conviene no solamente trazar secciones longitudinales contorneadas estructurales, como hemos mostrado en los casos anteriores, de un plano promedio de la estructura, sino aquí conviene incluso hacerlo de la caja techo y de la caja piso. Y habría, digamos, la posibilidad de ir viendo cómo se varían las distancias al plano de proyección de un límite superior y un límite inferior de la estructura mineralizada. Entonces ya depende del criterio de cada quien de utilizar esas herramientas de la mejor manera. En ese caso, convendría también sobreponer a estas secciones estructurales una sección, digamos, de leyes, o mejor aún, de acumulación, que es justamente lo que también adjunto en la siguiente vista, que es la sección longitudinal este-oeste de la estructura que están ustedes observando, en un plano de proyección donde se está indicando las curvas isovalóricas del contenido de zinc en porcentaje. Entonces están todos los niveles que ustedes observan, habíamos visto en el corte transversal anterior, pero además está mostrando las zonas donde hay mayor concentración de ley, que observamos que hacia el lado derecho superior, hay una curva que encierra un lugar geométrico encima de 20%. En la parte central está la parte central superior 30%. En la parte inferior también hay otro ápice de 30%. Entonces, todo esto ploteando una curva de secciones estructurales, creo que valdría la pena de verificar qué es lo que ocurre. En todo caso, no es conveniente para otros usos el de aplicar secciones longitudinales contorneadas de leyes, como lo dije anteriormente. Mejor multiplicarla por la potencia, y aquí creo que hemos visto que la potencia varía de manera muy importante para tener un sentido más físico. Aplicarle aditividad a las leyes que por sí solas no lo tienen. La potencia sí, pero la ley no. En cambio, la ley ponderada sí tiene aditividad y nos puede dar una idea más tangible, más física del contenido del metal en cada caso. Bueno, ya casi estamos llegando al término de la presentación de estas secciones longitudinales contorneadas. Hay posibilidad de plotear desde secciones longitudinales contorneadas de leyes como el que están viendo, y también se plotean cosas más especiales, por eso se les llama SLC especiales, sección longitudinal de contenido de cadmio en esfaleritas, que es el caso que están observando. Esto fue hecho en las vetas Techo y Hércules, en la mina del mismo nombre. Para ello, lo que se calculó con espectrometría de emisión fue el contenido de cadmio en las esfaleritas. Y como ven, se puede plotear. Y es claro que el contenido de cadmio, en algún caso, puede decir que está por encima de 75 ppm en la parte inferior, y que va disminuyendo hacia la derecha hasta valores que llegan a 40,
y que va también disminuyendo hacia la izquierda, pero hacia la izquierda y hacia arriba, en una tendencia ya no horizontal como en el caso anterior. Estamos observando que llega hasta valores de menos de 40. Estas dos gradaciones se conjugan en la parte central para generar, digamos, un alto que está marcado por el eje de trazo subvertical, ¿no? De tal manera que nos da una visión de cómo varía el cadmio en las diferentes muestras de esfalerita que se llegaron a tomar, aprovechando que aquí se tenía prácticamente 5 niveles más o menos desarrollados, algunos más que otros, y esto cae dentro de una categoría de SLC especiales. En verdad, podemos plotear muchas variables. Lo más importante es tener el criterio de qué es lo que queremos medir, qué es lo que queremos interpretar luego con esas mediciones. Ustedes van a encontrar en la bibliografía, aparte de este ejemplo de cadmio en esfaleritas, van a encontrar otros, ¿no? Aquí la interpretación es que se están marcando unas direcciones supuestamente de flujos. Toda la base de esa interpretación la pueden encontrar en la referencia que indico. Pero, por otro lado, como les decía, podemos plotear todo lo que requiramos que pueda ser útil. Como un ejemplo adicional y un ejemplo bastante antiguo, ustedes pueden ver que aquí hay dos secciones. La que está en la parte superior nos muestra carbonatos diferentes especies, de los cuales se ha medido bajo el microscopio el índice del eje óptico N sub omega, que es el eje que coincide con el eje C de los carbonatos. Ese es el eje uniáxico de los carbonatos y permite medir el índice de los cristales, digamos, en esa dirección. Vamos a decir que es el índice menor, porque el índice mayor está en la dirección ortogonal y en el caso de carbonatos esta diferencia es muy grande. De tal manera que esto se puede hacer de diferentes formas. Y en un microscopio óptico se puede hacer con líquidos de diferente índice de refracción que nos permiten hacer estas estimaciones, o se pueden hacer de cualquier otra forma. Sin embargo, solamente quiero decirles que aquí se ha hecho un ploteo, tiene algún sentido, que incluso, ¿no?, de alguna manera le sirve al autor para plotear y postular, digamos, cómo han sido los flujos mineralizantes que vemos ya en la sección inferior, que es la interpretación. De tal manera de que podemos hacer uso de estas secciones ploteando las variables que nosotros quisiéramos en cada caso mostrar, siempre y cuando estemos seguros de cuál es la aplicación. Lo único que yo recomendaría es que siempre procuren, si es que estamos ploteando estos datos y queremos darle un sentido económico, tienen que usar variables aditivas. Y también finalmente recalco que es importante cuando estén haciendo el ploteo de cocientes metálicos, haber hecho la caracterización mineralógica previa que nos demuestre si hay valores que están o no asociados, lo cual se puede verificar con el coeficiente de correlación lineal, y si esta correlación es alta y negativa, entonces seguramente ese par de elementos será uno de los mejores calificados para definir lo que está indicado acá, que lo han encontrado por otro medio, que es la dirección de flujo. Porque cuando tengamos un elemento que disminuye mientras el otro aumenta en profundidad, seguramente tenemos la mejor pareja para hacer un cociente que nos indique convenientemente los flujos. No es recomendable hacer cocientes de todos los elementos por todos los elementos. Lo que hemos visto hasta ahora es más o menos métodos de agrupamiento, cómo podemos subclasificar variables
cómo podemos nosotros juntar datos para poder tener una mayor claridad o para interpretar cuál es el motivo por el cual estos datos pueden estar asociados y cuál es su interpretación final. Ahora vamos a ver algo un tanto opuesto. Quiere decir, nosotros ahora vamos a tratar de más bien discriminar. Vamos a tener una población de información, de datos de una o más variables, y nosotros necesitamos tener criterios que nos permitan separar esta información, discriminar un subgrupo de otro. Eso es lo que se conoce como análisis discriminante. Finalmente, nosotros tratamos siempre de hacer un ejercicio de análisis de regresión multivariable, por ejemplo, en base a un criterio de correlación, que puede ser correlación lineal, y que nos enlaza una serie de variables. Acá también vamos a hacer lo mismo, pero en este caso, en lugar de encontrar una expresión lineal, que puede ser una recta, como en el caso del análisis multivariable de regresión, aquí lo que se trata de encontrar también una forma lineal de indicar cómo podemos diferenciar una subpoblación de la otra. Y el objetivo práctico de esto es que a veces nosotros contamos con un tercer argumento o cuarto, que puede ser la presencia de fósiles o la presencia de algunos indicadores que no necesariamente son tan frecuentes. Entonces, si vamos a esperar que se presenten estos fósiles para decir este es el horizonte A y el horizonte B, nosotros podemos, en aquellos sectores donde están presentes estas guías definitivas que son fósiles, hacer, digamos, un análisis discriminante y encontrar cómo otros elementos, otras variables medidas en estas unidades nos pueden discriminar una población de la otra y no esperar hasta encontrar los fósiles indicadores o cualquier otro criterio. Entonces, como ya les indicaba, esto de alguna manera es el ejercicio contrapuesto al ejercicio de análisis de grupos o cluster análisis. Tratamos de separar grupos o subgrupos y observando una adecuada disposición relativa de las características que nosotros creamos que son relevantes de cada subgrupo potencial. Entonces, una vez que nosotros aplicamos los criterios, el resultado va a ser que vamos a encontrar una forma de separar estos dos subgrupos de la manera más eficiente posible. Seguramente el límite marcado no va a ser tan drástico que nos ponga a un lado todos los componentes de miembros de un subgrupo y al otro lado los otros. Lo que tenemos que esperar es que algunos van a estar en el lado equivocado, pero justamente, ¿no?, el método consiste en encontrar esa frontera de separación lo mejor posible para que no haya justamente este motivo de que encontremos en un subgrupo un elemento que debiera corresponder al otro. A lo largo de este eje o límite de separación se va a poder plotear no solamente las medias de cada subgrupo como un membrete o un indicador de cada subgrupo, sino que además vamos a poder asociar a esa línea de separación que acabo de mencionar lo que se conoce como índice de discriminación y al cual se le llama R sub 0. Para explicar esto de manera más didáctica y práctica, conviene mejor utilizar de frente una data de referencia. No es posible mostrar toda la data, son decenas de resultados. Solamente estoy mostrando la cabecera
Y lo que hemos hecho es justo verificar previamente cuáles son las variables más críticas que pueden estar representando en este caso, un grupo A que llamamos arenas de playa. Y como las mismas variables también pueden ser comparativamente usadas como variables críticas en otro grupo B, también de arenas, pero que son ya de mar adentro. Entonces, el objetivo es ver cómo podemos encontrar algún criterio que nos diga: esta es la separación entre estas dos entidades, grupo A y grupo B. Van ustedes a ver que cuando ploteamos la nube de dispersión de estos grupos, estos pueden tener un sobrelapamiento. Y felizmente que este sobrelapamiento es posible de verlo de diferentes ópticas, y al tener esa posibilidad vamos a tratar de encontrar cuál es la forma de ver estas nubes que me permite a mí separarlas o discriminarlas lo mejor posible. Para explicar un poco cuáles son los parámetros que se han medido en cada grupo de arenas, se han usado el tamaño de los granos, que está acá indicado como phi, está en milímetros, y también se está indicando el coeficiente de clasificación o sorting. Entonces, con esos dos criterios tenemos una data que tiene varias decenas de mediciones para arenas de playa y para arenas de mar adentro, que esperamos que sean los criterios críticos para clasificar ambos, para compararlos y ver si los podemos separar. Esquemáticamente, la nube de dispersión seguramente nos va a poner los datos, ¿no?, en todo este campo que ven aquí en la parte de derecha, que está señalado por esas elipses concéntricas. Aquí esta dispersión nos junta a las dos subpoblaciones de tal manera de que vamos a reconocer que hay una sobreposición. Esta sobreposición o sobrelapamiento va a ser visualizado si es que nosotros estuviéramos proyectando las respectivas distribuciones en un eje de la Y, como está en el caso del lado derecho de la figura, y también esa sobreposición se va a observar si estuviéramos proyectándola en el eje de la X, como es en la parte inferior. Las dos distribuciones van a tener sus campanas de distribución, que aquí estamos asumiendo que son normales, no necesariamente tienen que ser así. Pero lo que me interesa remarcar es que están sobrelapándose, y esa zona de sobrelapación está indicada en ese achurado entrecruzado, donde la cola de uno se mezcla con la otra, que en un caso estamos denominando X2, y en el lado izquierdo inferior estamos denominando como X1. Entonces, hay sobrelapamiento y nosotros queremos encontrar de qué manera podemos evitar o minimizar este sobrelapamiento y encontrar esa posibilidad y en qué dirección la podemos trazar. Entonces, vamos a ver que la línea de proyección donde podemos obtener esta separación o un mínimo sobrelapamiento es lo que se denomina línea de la función discriminante, que ya está indicada acá en este esquema que estamos mostrando. Es lo que se ha dibujado en la parte superior izquierda del gráfico, en la cual, por la disposición de las dos distribuciones, en esta proyección es donde obtenemos una mejor separación de ambas subpoblaciones. Entonces, a esta línea de proyección se le está denominando línea de la función discriminante. Entonces, esto que es muy esquemático y lo pueden ver en cualquier libro de estadística, vamos a mostrarlo mejor con el ejemplito, usando los datos que hemos mostrado anteriormente. Y si utilizan cualquier software, aquí esta es la salida del software Minitab,
va a inmediatamente tener la proyección de los puntos, la dispersión de los puntos en los ejes que se refieren a las variables críticas que hemos escogido, que es el tamaño de grano o phi y el coeficiente de selección, ¿no? O sorting coefficient. Y estamos indicando las arenas de mar adentro con el color rojo en cuadrados y en círculos las arenas de playa. Entonces, como verán, aquí de alguna manera hay un sobrelapamiento en la parte central que si nosotros, como hemos estado viendo en el gráfico anterior, miramos este sobrelapamiento de abajo hacia arriba, lo vamos a notar muy sobreimpuesto, de la misma manera como si tratáramos de verlo de derecha hacia izquierda o al revés. Pero si esto lo miramos, entre comillas, en la dirección de una diagonal más o menos de pendiente negativa, muy cerca de 40 y tantos grados, esta línea sí va a ser una buena separación. Así es simple, porque lo permite el ejemplo, es el concepto de discriminación. Y eso es finalmente lo que hace el software. No solamente mostrarnos las dos subpoblaciones así entremezcladas, sino al final nos va a plotear una línea de proyección que es justo en aquella dirección donde vamos a poder ubicarnos para poder ver la mejor discriminación. Esto es lo que gráficamente pretende indicar esta línea que más o menos estaría subdividiendo las dos poblaciones y que sería la dirección de visibilidad que a mí me permita ver estas dos bien discriminadas o con el mínimo sobrelapamiento, lo cual vamos a tener en la recta que se está dibujando ahí en forma ortogonal. Esa sería la línea de discriminación. Entonces, finalmente el software que muestra, aparte de lo que ustedes están observando, nos va a plotear la línea de discriminación, que es la imagen superior derecha que acaba de aparecer, en donde se está indicando el R sub 0, ¿no? Que ya indicamos qué cosa era, pero además también los promedios de cada subpoblación, ¿no? Que son los ejes R sub A para el caso de la población A que está en color negro, y el R sub B para el caso de la población B que está en rojo. De tal manera de que ustedes también se pueden imaginar, ¿no? Para recordar la imagen esquemática, que todos estos valores podrían ser representados como una distribución de barras o un histograma, y al costado tendríamos el otro histograma correspondiente a la población B, de tal manera de que al límite de ellos estaría cortando el R sub 0, que es, digamos, el dato que finalmente nos interesa. Los valores exactos nos lo entrega el software y son también medibles en la escala inferior que tiene este gráfico superior, pero también están indicados en la parte inferior R sub A, que es la media de la subpoblación A, R sub B de la población B, y como se puede ver en la parte superior derecha, R sub 0 está aproximadamente en menos 3,52, exactamente en 3,52.22, como se indica acá.